Rusia, agencia de noticias TASS. 28 de abril de 2026. Los demócratas del Congreso estadounidense podrían demandar a Trump por la operación de Irán. Más noticias. Las fuerzas rusas hacen retroceder al ejército ucraniano 2 kilómetros de la frontera. Según un experto militar, el presidente de Estados Unidos ordena a sus asesores que se preparen para un bloqueo prolongado de Irán. El gobierno estadounidense considera la opción de declarar el fin de la guerra con Irán. Más noticias dentro del medio. El presidente ruso se reunirá con el líder de la República del Congo. Rusia estaba preparada para llegar a un acuerdo, pero Kiev no estaba en posición de dictar las condiciones. El rastro occidental del sitio web de Mirotvorets y los crímenes de silenciamiento contra los medios de comunicación. Más noticias. Lo que sabemos sobre las consecuencias del ataque con drones a la refinería de Tuapse. ¿Qué se sabe sobre la decisión de los Emiratos Árabes Unidos de abandonar la OPEP y la OPEP Plus? Más noticias en todo el medio, sin riesgos sistémicos, criptomonedas y decisión sobre tipos de interés clave. Frustrado intento de golpe de Estado en Mali, declaraciones del Ministerio de Defensa ruso. Liberación del arqueólogo Budyagin, lo que sabemos sobre el intercambio en la frontera bielorrusa-polaca, situación global extremadamente inestable, proveedores de armas a Kiev. Tropas rusas liberan 2 comunidades en Ucrania en una operación realizada en el último día. Y también Kiev desestabiliza el mercado energético mundial con ataques contra depósitos de petróleo en Tuapse. Ataques ucranianos e intento de asesinato contra Trump. Nuevo informe del Kremlin. Resumen de prensa. Putin y Arakchi mantienen conversaciones mientras la guerra de Malí supone un desafío para el cuerpo africano de Rusia. Ataque rebelde en Malí deja bajas entre los miembros del cuerpo africano de Rusia. Asimismo, el primer buque metanero desde el inicio del conflicto con Irán atraviesa el estrecho de Hormuz. Putin ve cómo Occidente pierde su dominio, dando paso a nuevos centros de crecimiento. Un total de 186 drones atacan regiones rusas, lo que sabemos sobre las consecuencias del 21º paquete de sanciones de la Unión Europea contra Rusia tendrá como objetivo los recursos energéticos. Más noticias. Es improbable que Trump acepte la última propuesta de Irán para resolver el conflicto. Los ataques ucranianos dejaron más de 20 civiles muertos la semana pasada. Trump rompe el protocolo real al tocarle el hombro al rey Carlos III. El secretario de Estado estadounidense afirma que nunca habló con el ministro de Asuntos Exteriores iraní. El canciller Merz ocupa el último lugar en el ranking de popularidad de los políticos alemanes. El presidente serbio insta a Occidente a dejar de demonizar a Rusia. Irán aprobará una ley sobre el estrecho de Hormuz tras la reanudación del Parlamento. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia espera que el OIEA se mantenga firme ante la ilegalidad de Ucrania. China, con CGTN, Xi Jinping preside una reunión de cúpula del Partido Comunista Chino sobre la situación económica y el trabajo. También intercambió mensajes de felicitación con Tongluo por el 65 aniversario de los lazos diplomáticos. Los presidentes de China y Cabo Verde se felicitan con motivo del 50 aniversario de relaciones diplomáticas. También el presidente chino Xi Jinping felicita a Nizar Ahmedi por su toma de posesión como nuevo presidente en Irak. Y Xi Jinping felicitó a Wadhani tras su elección como presidente de Benín. Más noticias en todo el medio. Trump revisa la nueva propuesta de paz de Teherán. Emiratos Árabes Unidos abandonará la OPEP y la OPEP Plus el 1 de mayo. Se celebra evento de promoción China-Indonesia para la edición en inglés del 5º volumen de Xi Jinping, la gobernanza y la administración de China. China insta a seguir realizando esfuerzos para poner fin al sufrimiento del pueblo palestino y se generan protestas públicas contra la exportación de armas y la revisión constitucional. Más noticias dentro del medio. En China da la bienvenida a más empresas extranjeras para cooperación de ganancia compartida. El etanol brasileño ayuda a controlar los precios de la gasolina. Y universitarios chinos miden su dominio del español y creatividad artística en concurso nacional de doblaje. China da la bienvenida a más empresas extranjeras para cooperación de ganancia compartida, señala vicepremier. Irán con Hispan TV.
En portada, CGRI responderemos a cada nuevo mal de Estados Unidos con una nueva sorpresa. Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica. Yemen, zanjar crisis en Hormuz requiere fin de belicismo de Estados Unidos. Israel. Trump ataca a canciller alemán por criticar agresión de Estados Unidos contra Irán. Más noticias dentro del medio. Irán ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Israel es una amenaza grave para la paz y seguridad regional. Irán en OCS, paso por Estrecho de Hormuz, será posible según nuestras reglas. Tregua rota. Israel ataca y ordena evacuación de 16 aldeas en el Líbano. Más noticias dentro del medio. Analítica: si no se reabre Hormuz en mayo, el mercado petrolero colapsará. Informe: Irán lleva la delantera en la guerra, el tiempo no juega a favor de Trump. Además, cómo la carta iraní del Estrecho de Hormuz superó a un Estados Unidos adicto a las sanciones y lo obligó a ceder. Turquía, con TRT, ocupación encubierta en el Líbano. Israel hacía debida la línea amarilla en el sur. El estancamiento entre Estados Unidos e Irán se prolonga y entra en fase similar a la Guerra Fría. Incendios, redadas y restricciones. Nueva escalada de violencia. Israelí golpea Cisjordania ocupada. Como Turquía pasó de depender del exterior a exportar combustible de aviación en plena crisis global. Estados Unidos parece reacio ante propuesta de Irán para terminar la guerra, mientras Teherán pide garantías. La ONU urge abrir Hormuz, mientras cae el tráfico y se estancan las negociaciones. Desplazamientos masivos en el sur del Líbano tras intensos ataques y orden de escalada de Israel. Estados Unidos está agotando sus reservas militares. ¿Cuán grave es el problema al que se enfrenta? Solidaridad nacida del dolor madre impulsa una red de apoyo a personas con discapacidad en Turquía. Elecciones en la región andina, Perú, Colombia y Venezuela, entre Mercosur y la influencia de Estados Unidos. Turquía avanza para proteger a los menores de 15 años de las redes sociales. Agencia Árabe Siria de Noticias Sanas. Siria propone crear un centro regional para combatir el picudo rojo de La Palma. Siria denuncia a la ONU incursiones israelíes en su territorio. Puerto de Latakia inicia carga de primer envío de vehículos en tránsito hacia Europa. Delegación siria visita Turquía para conocer tecnologías de seguridad fronteriza. Delegación del Ministerio del Interior alemán visita la ciudad de Harasta. Exposición en Siria narra historia de la escritura desde el símbolo hasta el alfabeto. Muere agente sirio en operativo antidrogas en Deir ez-Zor. 3 trabajadores de saneamiento mueren por la explosión de restos de guerra en Deraa. Las autoridades sirias desmantelan célula terrorista en Homs. Presidente al-Sarraj: la justicia seguirá siendo una prioridad para el Estado. El Líbano con Al-Manar. Medios israelíes: el ejército israelí está reduciendo sus fuerzas en el Líbano. Hezbolá está recurriendo a la táctica de la década de 1980. Ministerio de Asuntos Exteriores de Yemen: la solución a la situación en Hormuz. Imágenes del ataque de la resistencia islámica contra un vehículo blindado de transporte. Irán aprobará un nuevo régimen de paso por el estrecho de Hormuz. El tránsito cae a su nivel. La resistencia islámica continúa sus operaciones en defensa del Líbano. El enemigo sionista continúa violando el alto el fuego en el sur del Líbano. Ataques y demolición. Portavoz militar iraní: responderemos en diversos ámbitos y con nuevos métodos. Venezuela con Telesur. Delcy Rodríguez ratifica lealtad absoluta al presidente Maduro y al pueblo. Senado de Estados Unidos falla en intento de frenar posibles acciones militares de Trump contra Cuba. Venezuela y petrolera italiana Eni firman acuerdos para producir crudo y gas natural. Comunidades del Cauca marchan por la vida ante escalada violenta en Colombia. Perdí el miedo a tener miedo. Nicaragua rinde homenaje a Brian Wilson. Capturan a presunto responsable de atentado con cilindro bomba en Colombia. Jorge Rodríguez exige el fin de medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela. En medio de la isla, Cuba debate Axios Cuba y las filtraciones al servicio del Departamento de Estado. Condenan a 14 años de prisión a acusado por siembra y expendio de marihuana en Holguín. Cuba reorienta su sistema de ciencia, tecnología e innovación con proyectos de gobierno estratégicos del mandato constitucional, los más de 5.900 proyectos activos. Impacto del bloqueo en la ciencia cubana.
Orientar la ciencia a resolver problemas concretos. 3 prioridades nacionales, divisas, energía y alimentos, ley de ciencias, el último escalón de una vida que empezó hace tiempo. Nicaragua, el 19. Mensaje de salud de felicitación por reelección del presidente de la República del Congo. Mensaje de salud de felicitación al primer ministro de la República del Congo. Brian Wilson es un héroe viviente que inspira amor, valentía y paz. Brian Wilson, héroe de la humanidad. Perdí el miedo a tener miedo. Radio Argelia Internacional, entrevista de la semana, la 11 conferencia del TNP, retos y perspectiva en un mundo en tensión. Historia de los moros en España, según el escritor Stanley Lane Paul. La diplomacia religiosa, Argelia, faro de paz y convivencia internacional, caballero soy, cuando Don Quijote cobra vida para los niños. República Árabe Saharaui Democrática con el Confidencial Saharaui. Sáhara Occidental, los presos saharauis se mantienen firmes en sus posiciones. Mali, reportes de intensos enfrentamientos simultáneos en el norte y sur del país. La visita de Estados Unidos al Magreb evidencia tensiones por el Sáhara Occidental y refuerza la defensa argelina de la autodeterminación saharaui. El ministro de Exteriores de Irán viajará hoy a Pakistán para retomar el diálogo con Estados Unidos. Información no tendrás. Solo deportes verás, algún cotilleo, par de sustratos, información no tendrás, información no tendrás. El 28 de abril de 2026, análisis de un medio chino en castellano, Xinhua, dedicado a lo que China denomina Iberoamérica por integrarlo en el lenguaje del BRICS, eliminando a Francia, por tanto, de la idea colonialista de Latinoamérica e incluyendo a España y Portugal, Iberoamérica. Y en portada las 3 noticias más importantes pues son Hunan, diversas modalidades de negocio de la vida nocturna, transportador de vehículos más grande del mundo, entregado en Guangzhou, y agricultura de primavera en pleno apogeo en China. Y bueno, pues lo que vemos, como siempre, el control de la ruta de la seda, el control del global de la ruta de la seda, incluidos los transportes, también la agricultura, por supuesto, y el esplendor de las ciudades chinas y de la vida, los negocios, y que también con foto que atrae a los turistas, que es un poco la línea que lleva este medio. Son los tiempos de sí. Sí envía mensaje de felicitación al Foro de Desarrollo Verde y Sostenible de la OCS. China concederá tratamiento de arancel cero a todos los países africanos con los que tiene relaciones diplomáticas. Toma ya, en un win-win y más allá, supera esto Estados Unidos. Todos los países amantes de paz deben oponerse firmemente a movimientos imprudentes del neomilitarismo de Japón, afirma Cancillería China, Estados Unidos y el anglo activando Japón, activando Taiwán, pero que lo tienen perdido, activando Corea, que también lo tienen perdido absolutamente, porque Corea se quiere unificar. Y bueno, ¿qué les queda? Filipinas, después de haber acometido un genocidio en nada y menos, en menos de un mes, y cargarse a toda la población mayor de 14 años que hablaban castellano, después de haber hecho un atentado de falsa bandera para justificar que se quedan Cuba, Puerto Rico, Filipinas, las Carolinas, las Marianas, la isla de Guam, Laos, en fin. ¿Que os suena? Atentado de falsa bandera, porque esta semana ha habido uno, por lo que parece. Académicos, diplomáticos y periodistas destacan el rol de libros para acercar más China a Argentina, guiño a Iberoamérica. China y Brasil, otro guiño a Iberoamérica, en las noticias más destacadas. Entre café y dragones, la apuesta estética de la artista plástica Camila Ruda realizan diálogo de cooperación de la industria gráfica entre China y Latinoamérica en la capital de Colombia. Noticias destacadas. China espera aumento en viajes transfronterizos durante vacaciones del 1 de mayo. Trump planea prorrogar el bloqueo contra Irán. Emiratos Árabes Unidos abandonará la OPEP y la OPEP Plus el 1 de mayo. Ya veremos los movimientos de Emiratos Árabes Unidos tan pro Estados Unidos. Pero ninguno de estos son verdaderos amigos de Estados Unidos. Así que ya veremos. Puente Zicaí se abre oficialmente al tránsito en Qinzhou, Guangxi.
Menudo puentazo, por cierto. Consejo Asesor de Negocios APEC desempeña rol vital para Asia-Pacífico, afirman expertos. Opinión de invitado, la decadencia de la hegemonía americana y el fortalecimiento del sur global como respuesta histórica. Ojo, cuidado, que estamos viendo a Estados Unidos defenderse como gato panza arriba. Defenderse en un momento en que ya estaba todo perdido, ¿eh? O sea, que también hay que entender la postura estadounidense. Lo que no entiende la ciudadanía es que sea todo a costa del ciudadano, ¿eh? Ya los intereses creados tienen que apechugar un poquito. Eso pienso yo. Pero bueno, paisaje en Beijing, precioso. Cuba registra caída del 48% en turismo internacional en primer trimestre del año, ahogándole un poquito más a Cuba porque los amenazan. Xiampú entra en temporada alta de cosecha de algas marinas. Agricultura en primavera en pleno apogeo en China. Más del 40% de los australianos considera que Estados Unidos e Israel son los principales responsables de la crisis del combustible, que Australia se ponga las barbas a remojar porque no forma parte del panasianismo, porque son rubios con ojos azules, pero el territorio sí. Y si estamos en la descolonización, van a tener que volver a Inglaterra algunos. Policía de Washington, D.C. investiga 2 incidentes de tiroteo. Se reportan 2 tiroteos en Washington, D.C. según la policía, donde, en fin, para lo que tiene que hacer Trump para tapar lo de Epstein y hacerse una isla de Epstein dentro de la Casa Blanca, que es sinvergüenza. Es una cosa sin palabras. Pero sin palabras, vamos. Presidente de Brasil promulga acuerdo de libre comercio Mercosur-Unión Europea. Anda. A ver si ya la Unión Europea la coge España ya de cabecilla, porque si no, este movimiento es para acá, para allá. Drones ayudan eficientemente en operaciones de forestación de Gansu. Y mercado de la IA comienza previo a la 9 cumbre de China digital en Fuzhou. La IA ya se la ha quedado. Otro gran fracaso en la guerra del control de la población por parte de Estados Unidos. Lirios de agua en flor en China, y ahora viene la preciosidad. Y China Iberoamérica, universitarios chinos miden su dominio de español, ya lo hemos visto. Ruta Cultural China, promueve memoria histórica en comunidades chino-panameña. Académicos, diplomáticos, periodistas destacan el rol de libros para acercar a China a Argentina, también lo hemos visto eso. Paisajes de Beijing, otra vez. Pues nada, gran esplendor económico. Son los tiempos de sí. Absolutamente. Mientras tanto, ya sabes, no dejes de mirar a Palestina, no dejes de hablar de Palestina. Vamos a intentar parar el asesinato, el genocidio en código de exterminio de palestinos, a impedir una reconstrucción por parte de países extranjeros que no tienen que poner un pie ahí, incluida la célula terrorista anglo-antisemíticamente denominada de manera indistinta israelí Daesh Al-Qaeda. Y muerto el rey, viva el rey. Son los tiempos de sí, desde luego. La Carmen López te lo cuenta. Información no tendrá.